Así que vayamos al tema de reproducción. Reproducción celular, por supuesto. Eh, la reproducción se basa en algo que se llama ciclo celular y el ciclo celular es la reproducción asexual, por supuesto. El ciclo celular es una serie de sucesos coordinados que experimentan las células mientras crecen y se consta de 4 fases que están de este lado. Y listo. Hay una fase que se llama G0. La fase G0 no se considera parte del ciclo celular porque es una fase de stand-by. Es una fase en la que la célula está en reposo, deja de dividirse por tiempo indeterminado. En algunas ocasiones la célula regresa a fase G1 para continuar el proceso de división celular. Muy bien. Aquí está una imagen en donde me gustaría platicar un poquito del ciclo celular. Así que el ciclo celular son las etapas que pasa la célula desde que crece hasta que se divide. Así que podemos empezar el ciclo celular en la fase G1. El ciclo celular empieza en la fase G1, en donde tenemos la célula que recién ha nacido, una célula hija recién nacida. Y en la fase G1 es un periodo de crecimiento general, en donde se comienzan a sintetizar algunos organelos, la mayoría de los organelos se comienzan a sintetizar, y bueno, es una etapa de crecimiento general. Después de la fase G1 viene una de las fases más importantes del examen, claro, la fase S. La fase S es una fase de síntesis. En esta fase se duplica el ADN, los cromosomas se replican. Recuerdan que los cromosomas, la cantidad de cromosomas, es característico de cada especie. La cantidad de cromosomas es característico de cada especie. Y la especie humana, nosotros, tú y yo, tenemos 46 cromosomas. ¿Ok? Estos 46 cromosomas durante la fase S se duplican. Ocurre la síntesis. Recuerda que síntesis quiere decir producción, crear, fabricar, empaquetar, etc. Así que durante la fase S ocurre la duplicación del material genético. Estos 46 cromosomas se duplican. Cada cromosoma hace una copia exacta de sí mismo. O sea que a partir de la fase S no tenemos 46 cromosomas, sino que tenemos el doble. Tenemos 92 cromosomas, porque cada cromosoma hizo una copia exacta de sí mismo. Bueno, yo lo escribo así como XX, pero en realidad aquí los cromosomas están como filamentos. Los cromosomas se desdoblan para poder duplicarse. Los cromosomas están como filamentos, se llama cromatina. Cuando los cromosomas están desdoblados, alargados como filamentos, se llama cromatina. Y la cromatina se duplica, así es más fácil duplicarse. Cada cromosoma se duplica. No lo olvides, en la fase S, cada cromosoma se duplica. Luego viene la fase G2. Durante la fase G2 continúa el crecimiento. La célula aumenta su volumen, sintetiza algunos organelos que se van a necesitar para la división, como los centriolos, por ejemplo, que rigen el proceso de división celular. Así que en la fase G2 la célula se prepara para entrar en fase de división. Entonces, estas tres fases se conocen como interfase. La fase G1, la fase S y la fase G2 se conocen como interfase. ¿Ok? Es bastante común que en el examen nos pidan relacionar columnas. ¿Cuáles son las fases de la interfase y cuáles son las fases de la mitosis, por ejemplo? ¿No? Que ahorita platicamos de la mitosis, pero es bastante común que en el examen nos pidan relacionar columnas. ¿Cuáles son las fases de la interfase? Fase G1, fase S, fase G2.
¿Cuáles son las fases de la mitosis? Pues ya las veremos, ¿no? En fin, después de la fase G2 empieza la división celular, que se puede dividir en mitosis, fase M, y citosíntesis. Perfecto. Entonces, no olvides que a partir de la fase S tenemos 92 cromosomas. En la fase G2 hay 92 cromosomas y empieza la mitosis con 92 cromosomas. No lo olvides. Antes de hablar de la mitosis, tenemos que recordar la estructura y las funciones del ADN. Esta es una imagen que ya vimos, es algo que ya platicamos. El ADN es ácido nucleico, principal componente de los cromosomas. Está formado por dos largas cadenas de nucleótidos. Aquí están, ya habíamos dicho, esto es un nucleótido. ¿De qué se forma un nucleótido? De un grupo fosfato, PO4, un azúcar pentosa, en el ADN desoxirribosa y una base nitrogenada. Esta es guanina, una purina que va a reaccionar con citosina. Citosina, una pirimidínica. Muy bien. La doble hélice, esto ya lo platicamos, ¿no? La cantidad y secuencia de combinaciones de estas cuatro bases varían en cada gen. Recuerda que los genes son las partículas, la parte más pequeña de un cromosoma. Son los genes, son los vehículos de la herencia. Los genes contienen el mensaje codificado en forma de bases nitrogenadas, de las características hereditarias de cada individuo, es decir, el código genético. Las funciones del ADN son almacenar la información genética. Recuerda que se copia a sí mismo mediante un proceso que se llama replicación. En la fase S ocurre la replicación, la duplicación. El ADN hace copias de sí mismo y se transmite a la siguiente generación. Esas son las tres funciones del ADN. Y de este lado tenemos el ARN, la estructura y la función, estructura y funciones del ARN. El ARN también es un ácido nucleico constituido por una sola cadena de nucleótidos y el azúcar es ribosa y en lugar de timina tiene uracilo, lo que ya platicamos. Aquí está el grupo fosfato, el azúcar ribosa y en este caso citosina. Hay tres diferentes tipos de ARN, pero es muy importante que recuerdes que los tres tipos de ARN se sintetizan a partir de ADN. Es decir, el ARN se produce, se sintetiza a partir del ADN en un proceso que se llama transcripción. ¿Qué es la transcripción? Es cuando el ADN se desdobla, la doble hélice se desdobla y se transforma en ARN, ¿ok? Ese proceso se llama transcripción del ADN. Se desdobla para crear los tres tipos de ARN que conocemos. Muy bien, tenemos un ARN que se llama mensajero. ¿Cuál es la función del ARN mensajero? Como su nombre lo dice, el ARN mensajero recuerda que está en el nucleolo. El ARN mensajero está en el nucleolo, copia la información de los cromosomas del núcleo y luego sale del núcleo y lo lleva hasta los ribosomas. ¿Cuál es la función de los ribosomas? ¿Te acuerdas? La función de los ribosomas es la síntesis de proteínas, es decir, crear las cadenas de proteínas. Así que, una vez más, el ARN mensajero está en el nucleolo, copia la información contenida en el ADN y luego lo lleva, es mensajero, lo lleva hasta los ribosomas. Esa es su función. El ARN ribosómico o ribosomal es el ARN que se está formando en los ribosomas. Este ARN se une a proteínas para formar ribosomas, ¿ok? Recuerda que los ribosomas son estructuras formadas de ARN y proteínas. Y los ribosomas son las estructuras que se encargan de la síntesis de proteínas, ¿ok? La síntesis de proteínas.
se encargan de enlazar aminoácidos de acuerdo con el gen codificado para la síntesis de proteínas. El ARN ribosomal es como el constructor. Está construyendo la cadena de proteínas. Recuerda que las proteínas son cadenas de aminoácidos. A partir de 50 aminoácidos ya se considera proteína. Y por último, el ARN transferencia o traductor. Este ARN se encarga de transportar los aminoácidos correctos a los ribosomas, según el código del ARN mensajero, para que se sinteticen las proteínas. El ARN de transferencia es como que traduce el mensaje, porque el mensajero trae el mensaje, pero en lenguaje del ADN, en lenguaje de nucleótidos, en lenguaje de bases nitrogenadas y demás. Mientras que el ARN transferencia lo traduce al lenguaje ribosomal para que indique cuál es el orden en cómo se debe construir la cadena de aminoácidos. El ARN de transferencia se encarga de traducir, también se conoce como traductor por esa razón. Y luego el ribosómico es el constructor, es el que se encarga de construir la cadena de proteínas, la cadena de aminoácidos. ¿De acuerdo? Es muy interesante, por supuesto. Así que aquí está una imagen que me gustó porque es el resumen de esto. El ADN, recuerda que el ADN se replica, hace copias de sí mismo en la fase S. El ADN se replica, el ADN se copia a sí mismo en un proceso que se llama replicación. Luego, el ADN se transcribe, es decir, la doble hélice se desdobla para crear los tipos de ARN que existen. Y luego el ARN se traduce en proteínas. Estos tres se llama o se conoce como el dogma central de la biología molecular, ¿de acuerdo? Porque el ADN se replica para seguir formando copias de sí mismo. Luego se desdobla en un proceso llamado transcripción para crear los tipos de ARN. Y luego el ARN se traduce para formar la cadena de proteínas. Esto es el dogma central de la biología molecular propuesto por Crick. No recuerdo la fecha. En fin, eso es. Y aquí está un diagrama de lo que son los tres tipos de ARN. El ARN mensajero es el que tiene, bueno, aquí más bien estaría el núcleo, el ADN. El ADN tiene la información de lo que se va a construir. Y luego aparece en escena el ARN mensajero, que el ARN mensajero está en el nucleolo, copia la información del núcleo del ADN y la lleva hasta los ribosomas. Es el mensajero. En los ribosomas se encuentra el ARN transferencia que traduce. Es como el arquitecto, ¿no? El que traduce el plano y da las indicaciones para que el ARN ribosomal, que es el constructor, se encargue de construir la cadena de proteínas. Pues eso es. Aquí nos habla una vez más de la replicación del ADN. Aquí, una vez más, está el dogma central de la biología molecular, propuesta por Crick en 1970. Y bueno, ahí lo explica una breve historia. Y por último, me gustaría hablar de estos dos, de mitosis y meiosis. Me gustaría hablar de estos dos para ir cerrando este asunto. Reproducción celular. Hay dos tipos de reproducción celular. Puede ser mitosis, que es reproducción asexual, y puede ser meiosis, que puede ser reproducción sexual. ¿Ok? ¿Por qué es reproducción sexual? Porque hay un intercambio de material genético y en la mitosis no, por eso es asexual. Aquí están las diferencias entre las dos divisiones. En la mitosis se lleva a cabo en células somáticas. ¿Cuáles son las células somáticas? Todas las células de tu cuerpo. Todas las células de tu cuerpo se reproducen por mitosis. Se llaman corporales, excepto, bueno, casi todas, excepto las células sexuales. ¿Cuáles son las células sexuales?
óvulos en chicas y espermatozoides en hombres. En la mitosis se lleva a cabo una división, en la meiosis se llevan a cabo dos divisiones. Lo que decía, en la mitosis no hay intercambio genético, por eso es asexual. Y en la meiosis hay intercambio genético. Los cromosomas homólogos intercambian información genética, por eso es una reproducción sexual. En la mitosis se mantiene constante la cantidad de material cromosómico y se distribuye a las células hijas. En la meiosis no se mantiene constante, más bien se divide a la mitad la cantidad de cromosomas. En la mitosis se originan dos células hijas, en la meiosis se originan cuatro células hijas, haploides, haplo, la mitad del material genético, y diploides, que tienen los dos juegos de cromosomas. En la mitosis las células hijas son genéticamente iguales y en la meiosis las células hijas son genéticamente distintas. ¿Okay? Ese es un resumen de meiosis y mitosis. Platiquemos por lo menos la mitosis para ir cerrando este asunto. Platicamos la mitosis y terminamos. Estrictamente hablando, la mitosis es distribución de los cromosomas y división del citoplasma. Recuerda, ¿cuántos cromosomas hay al iniciar la mitosis? Recuerda que tenemos 92, porque en la fase S el material cromosómico se duplicó. Cada cromosoma es una copia exacta de sí mismo, así que cuando inicia la mitosis en la profase tenemos 92 cromosomas. Estrictamente hablando, mitosis es el núcleo que se va a dividir en dos núcleos y estos 92 se van a distribuir 46 para uno, 46 para otro. La mitosis consta de 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. Durante la profase los cromosomas se condensan y la membrana nuclear desaparece. Los cromosomas se condensan, es decir, vuelven a tomar esta forma característica que nosotros conocemos, ¿ok? Como X. Cada una de estas tiritas es un cromosoma y su copia que se hizo en la fase S. Durante la profase se condensan y la membrana nuclear, esta membrana desaparece. Y además el centriolo se divide y se va a polos opuestos de la célula. Este es el centriolo. Y el centriolo proyecta unos rayos de proteínas y se forma esta imagen, bueno, más bien esta forma recibe el nombre de uso acromático. Así que durante la profase desaparece la membrana nuclear, los cromosomas se condensan, el centriolo se divide y se forma el uso acromático. ¿Qué es el uso acromático? Estos rayos de proteínas que se lanzan que se proyectan desde un centriolo a otro. Y esta forma se llama uso. Eso pasa en la profase. Metafase. En la metafase lo podemos asociar con la palabra meta, mitad. En la metafase los cromosomas se alinean a la mitad, en el ecuador de la célula. En la metafase los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. Listo, dura algunos minutos. En la anafase los cromosomas dobles, porque recuerda que hay 92 cromosomas, los cromosomas dobles se separan. Se les llama cromátides hermanas. Los cromosomas dobles se separan, la mitad tiende a un centriolo y la otra mitad tiende a otro centriolo. ¿De acuerdo? Eso pasa en la anafase. Los cromosomas dobles se separan y tienden a polos opuestos, guiados por los centriolos. La telofase, en la telofase ocurre lo opuesto a la profase. En la telofase reaparece la membrana nuclear, desaparece el uso acromático y los cromosomas se vuelven filamentos. ¿Ok? Todo lo contrario, ¿te das cuenta? Profase, desaparece la membrana. Telofase, aparece la membrana nuclear.
Profase aparece el uso, telofase desaparece. Profase los cromosomas se condensan en forma de X, digamos, y en telofase se alargan en forma de filamentos. Se vuelve cromatina. Y listo. Eso es la telofase. Desaparecen los centriolos. Y en la citocinesis, aquí termina la mitosis. Estos 4 fases es la mitosis. Y después de mitosis sigue citocinesis. ¿Qué es citocinesis? Es que la célula, una célula físicamente comienza a romperse, la célula físicamente comienza a romperse, se rompe y se crean 2 nuevas células. Eso es citocinesis. El citoplasma se rompe y se producen 2 nuevas células hijas. Entonces, ¿qué es mitosis? Un núcleo se dividió en 2 núcleos y los 92 cromosomas se distribuyeron de manera equitativa. 46 en una célula, 46 en otra célula. Y listo. Es eso. ¿Cuál es la importancia de la mitosis? La regeneración celular. La regeneración celular de un organismo. Debido a que las células hijas son exactamente iguales a la célula madre, las células hijas pueden seguir llevando a cabo las mismas tareas de la célula madre. Y eso es mitosis. Por último, me gustaría decir una frase que es una regla de mnemotecnia para recordar las fases de la mitosis. A veces en el examen te preguntan cuáles son las fases de la mitosis y puedo proporcionar esta frase, una mnemotecnia. Prometo, Ana, telefonearte, que seguramente la han escuchado, pero bueno, la recuerdo. Prometo, Ana, telefonearte es una frase para recordar el orden de las fases. Profase, metafase, anafase, telofase. Prometo, Ana, telefonearte. Profase, metafase, anafase y telofase. Es el orden de las fases de la mitosis. Prometo, Ana, telefonearte. ¿De acuerdo? Bueno, continuemos con la meiosis. ¿De acuerdo? La meiosis es un tipo de reproducción celular y es un tipo de reproducción que se clasifica como sexual. La razón de que se clasifica como una reproducción sexual es porque hay un intercambio de material genético, ¿de acuerdo? Básicamente, la meiosis son exactamente los mismos pasos que estudiamos en mitosis, profase, metafase, anafase, telofase. Y lo que ocurre en cada una de las fases es muy similar a lo que describimos en la fase anterior, mitosis. Hay una pequeña diferencia que ocurre en la meiosis 1, en la primera fase, que platicaremos de inmediato. ¿Okay? La meiosis básicamente son 2 veces el proceso mitótico, se repite 2 veces, por eso es común encontrar meiosis 1 con las mismas fases. Profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Y en la meiosis 2 vuelven a retomarse las mismas fases, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, etc. Ocurre casi exactamente lo mismo, solamente hay una pequeña diferencia en la profase 1 que platicaremos de inmediato. ¿Okay? ¿Por qué es necesaria la meiosis? La meiosis es necesaria por una razón muy simple. ¿Okay? Recordar que la mitosis, lo que estudiamos primero, hace un momento, es un tipo de reproducción para duplicar, para distribuir, más bien, distribuir los 92 cromosomas que tiene una célula en 2 células hijas. Y cada una de las células hijas, recuerdas que tiene 46 cromosomas. Los 92 se distribuyen en 46 y 46. Y la mitosis es un tipo de reproducción para células corporales, para todas las células de tu cuerpo, para las células somáticas. Pero esa es la mitosis. Una célula que entra en mitosis termina con 2 células hijas y cada célula hija tiene 46 cromosomas.
Y estás de acuerdo que esto no es suficiente. Este tipo de reproducción no puede describir a una célula sexual. ¿Estás de acuerdo? Porque en la mitosis, después de dividirse una célula por mitosis, el resultado son dos células hijas con 46 cromosomas cada una. Y esto no puede explicar el proceso de división de células sexuales, porque no puede haber células sexuales, es decir, no puede haber un óvulo con 46 cromosomas y no puede haber un espermatozoide con 46 cromosomas, ¿estás de acuerdo? Porque cuando hubiera una fecundación, después de una fecundación, tendríamos una nueva especie con 92 cromosomas, lo cual no es lógico, no ocurre en la vida real, no ocurre en la naturaleza. ¿Estás de acuerdo? Por lo tanto, el proceso mitótico no puede explicar la reproducción de células sexuales, por lo que comentamos. Así que se necesita un nuevo mecanismo de división celular que se llama meiosis, precisamente. ¿Ok? Entonces, y por esas razones que se necesitan dos veces, se necesita que ocurra dos veces el proceso mitótico, porque cuando se desarrolla, tenemos una célula que tiene 92 cromosomas, porque se duplicó el material en la fase S. Y después de la primera división meiótica, esta célula que tiene 92 cromosomas, esta célula se divide en dos células hijas y cada una de ellas tiene ahora la mitad, tiene 46 cromosomas. ¿Ok? Y eso es lo que decíamos que no puede ser posible para células sexuales. Así que se necesita una segunda fase y vuelve a empezar el proceso meiótico con profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Y ahora cada una de estas células que entra, que vuelve a dividirse, cada una de estas células termina con la mitad del material cromosómico. Esta célula, que tiene 46 cromosomas, comienza a dividirse nuevamente y termina con la mitad. Es decir, esta célula termina con 23 cromosomas y 23 cromosomas. Y esta otra célula, que también tiene 46, comienza a dividirse, el segundo proceso de meiosis, y al finalizar termina una vez más con 23 cromosomas cada una de estas células. ¿Ok? Por eso es necesario que haya dos veces el proceso meiótico. ¿Y dónde está la diferencia? Bueno, la diferencia está en la profase 1. Además de lo que ya comentamos, que en la profase 1 desaparece, en la profase 1 desaparece la membrana nuclear, se forma el uso acromático, los centriolos se dividen y forman el uso, los cromosomas se condensan. Además de esto, ocurre algo diferente en la profase 1 que no ocurre en la mitosis. ¿Ok? Se llama, eh, se llama que se aparean los cromosomas homólogos. ¿Sí? A ver, creo que estaba en la diapositiva anterior. Justo en la meiosis 1, y para ser exactos, en la profase 1, los cromosomas homólogos se aparean, se entrecruzan, es decir, realizan sinapsis para intercambiar segmentos de ADN, observándose grupos de 4 cromosomas llamados tétradas. ¿Ok? Esto ocurre en la profase 1. En la profase 1, los cromosomas homólogos se aparean. ¿Y qué son los cromosomas homólogos? Los cromosomas homólogos son el par 1 de mamá, el par 1 de cromosomas de mamá se aparea con el par 1 de cromosomas de papá, por ejemplo. El par 1 de un progenitor se aparea con el par 1 de otro progenitor. ¿De acuerdo? Esos son los cromosomas homólogos. El par 1 de un progenitor se aparea con el par 1 de otro progenitor. Y se forman grupos de 4 cromosomas. Recuerda que cada una de estos segmentos, cada una de estas líneas, digamos, filamentos, cada uno es un cromosoma, es una cromátide hermana, ¿ok?
Entonces se aparean los cromosomas homólogos, el par 1 de mamá con el par 1 de papá, por ejemplo, para formar grupos de 4 cromosomas que se llaman tétradas. Y luego ocurre algo que se llama recombinación genética o sobrecruzamiento. Es decir, se intercambian segmentos de ADN, ¿ok? Vamos a imaginar que un cromosoma o un par tiene este material genético y otro par tiene este otro material genético. Vamos a denotarlo de esta manera. Entonces se intercambian segmentos de ADN. Eso se le llama sobrecruzamiento, recombinación genética. Y debido a que hay un intercambio de material genético, por eso es que se dice que la meiosis es una reproducción sexual, porque hay un intercambio de material genético. Es decir, tendríamos una recombinación genética, es decir, se intercambian segmentos de ADN. El par 1 de mamá intercambia segmentos de ADN con el par 1 de papá, por ejemplo, y tenemos esta recombinación genética. Es decir, tenemos nuevos cromosomas con material genético de ambos progenitores. Y esto ocurre en un progenitor. Por ejemplo, esto ocurre en ti, por ejemplo, y lo mismo ocurre en tu pareja, por ejemplo, ¿no? Digamos. Y después, cuando hay una fecundación, hay una recombinación genética en el nuevo individuo de todos los progenitores anteriores, ¿no? De los abuelos, vaya. En fin, eso ocurre en la profase 1. Los cromosomas homólogos se aparean, el 1 con el 1, el 2 con el 2, etc. Y hay un intercambio de material genético. A eso se le llama sobrecruzamiento o recombinación genética. Y por esa razón es que la meiosis es una reproducción que se clasifica como sexual. Eso ocurre aquí. En la profase 1 hay un sobrecruzamiento. Y después, todas las demás fases son exactamente iguales. En la metafase 1, los cromosomas se alinean en el ecuador, solo que ahora son grupos de 4. Se alinean en el ecuador. Aquí está el uso, lo de amarillo es el uso acromático que se formó en la profase 1. En la anafase 1 se separan los cromosomas dobles y en la telofase ya reaparece la membrana nuclear, en la telofase, y en la citocinesis ya se rompe. Una célula se rompe en dos. Recuerda que esta célula tenía originalmente 92 cromosomas, hay sobrecruzamiento, etcétera, etcétera, y al finalizar esta célula se divide en dos con 46 cromosomas cada uno. Pero todavía esta cantidad de cromosomas no es conveniente para las células sexuales, así que inicia una segunda fase de división meiótica y vuelven a empezar las mismas fases, pero ya no hay sobrecruzamiento. En la profase 2 ya no hay sobrecruzamiento, luego sigue la metafase 2, los cromosomas en el ecuador, la anafase 2, los cromosomas tienden a polos opuestos de los centriolos, y después sigue la citocinesis, ¿no? La telofase y la citocinesis, en donde las células se dividen. Esta célula que entra en meiosis 2 se divide en dos células sexuales, cada una con 23 cromosomas. ¿De acuerdo? Y esta otra célula también entra en meiosis 2, se divide y al finalizar termina con dos células sexuales, cada una con 23 cromosomas. En conclusión, por cada célula por cada célula en tu organismo que entra en meiosis, se producen o se crean 4 células sexuales con 23 cromosomas cada una. Por eso se llaman haploides, porque solo tienen la mitad del material genético, haplo. Solo tienen 23 cromosomas. Y las células que se producen en mitosis se llaman diploides, porque tienen 46 cromosomas. Los dos juegos de cromosomas. ¿Cuál es la importancia de la meiosis? Precisamente radica en la generación de diversidad biológica por lo que ocurre en la profase 1, el entrecruzamiento o sobrecruzamiento de cromosomas, el intercambio de segmentos de ADN. Por esa razón es que todos somos diferentes. No hay cromosomas idénticos, por esa razón. ¿Okay?
Y bueno, para cerrar el comentario, recuerda que las chicas, por ejemplo, en alguna ocasión de la vida ya hicieron meiosis, ya llevaron a cabo meiosis, y por cada célula de tu cuerpo que entró en meiosis se formaron 4 células sexuales. Y ustedes, chicas, ya realizaron en alguna ocasión de la vida meiosis y ya están contadas las células sexuales que tendrás durante la vida. Y cada mes se van gastando, ¿ok? Los óvulos. Ya están contados los óvulos que tendrás, que tienes o que tendrás durante la vida, y cada mes se van gastando. Por eso es que hay una edad fértil en las chicas, ¿no? Y los hombres, todo el tiempo, estamos haciendo meiosis. Algunas células de nuestro cuerpo son seleccionadas en un proceso llamado espermatogénesis, y esas células seleccionadas entran en meiosis, y por cada célula de nuestro cuerpo que entra en meiosis se producen 4 células sexuales, 4 espermatozoides, con 23 cromosomas cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Y bueno, pues eso es la meiosis. ¿De acuerdo? Luego tenemos la reproducción a nivel organismo, es decir, una reproducción. Lo anterior fue reproducción celular, ahora a nivel organismo. Es un proceso biológico por el cual los organismos perpetúan su especie. Eso es la reproducción. Produciendo nuevos individuos, se puede hacer de manera sexual y se puede hacer de manera asexual. En la reproducción asexual, el tipo de reproducción más sencillo, primitivo y rápido es este, ¿no? Es un tipo de reproducción muy sencillo, muy primitivo, muy rápido, porque no requiere de intercambio de información genética. Por lo tanto, un solo progenitor se divide por procesos mitóticos, dando lugar a 2 o más organismos con la misma información genética. Esa es la reproducción sexual. Sin embargo, como no hay intercambio de información genética, no hay diversidad genética, no hay diversidad biológica. Y eso es una gran desventaja, porque si toda una población es idéntica y de pronto ocurre una eventualidad y todos pueden ser extinguidos mediante una eventualidad si el ambiente cambia. Las pocas variaciones que puede haber en esas especies que se reproducen asexualmente generalmente son debido a mutaciones. En algunos organismos la reproducción asexual se realiza por amitosis. Se denomina así ya que la división celular es directa, es decir, sin signos característicos de la mitosis, es decir, no hay profase, metafase, anafase, telofase, sino que más bien la reproducción es directa. Hay 3 tipos de reproducción por amitosis: fisión binaria, bipartición, gemación y esporulación. ¿Okay? Fisión binaria o bipartición, gemación y esporulación. Son los 3 tipos de reproducción por amitosis. Aquí en este cuadrito tenemos los 3 tipos de reproducción por amitosis. La fisión binaria o bipartición es muy simple. Simplemente tenemos una célula. Aquí está el citoplasma con material genético ADN. Y de pronto el citoplasma, perdón, el ADN, el núcleo, de pronto se divide en 2 núcleos, y después el citoplasma también se divide y se forman 2 nuevas células. Así, de pronto, la célula duplica su material genético y después se divide el citoplasma para formar 2 nuevos individuos. Eso se llama bipartición o fisión binaria y es común en bacterias, en levaduras, en algas y en amibas. Otro ejemplo de amitosis, otro tipo de reproducción asexual, es la gemación o yemación. En este tipo de reproducción, lo que ocurre es que se forma una yema o una protuberancia. Se forma una yema, una gema. Ajá. De tal manera que de pronto el núcleo se divide en 2 partes, en 2 núcleos, y una pequeña cantidad de citoplasma rodea a ese segundo núcleo y se va expulsando poco a poco. Es como una protuberancia que aparece, como una gema, que se llama, o una yema. Y después esa yema, esa protuberancia es expulsada. ¿Okay? Esta reproducción es común en esponjas, en medusas, anémonas, briozoos,
y algunas levaduras. En la siguiente reproducción asexual o amitosis es esporulación. La esporulación y la pluripartición son un poco similares. Podemos hablar de las dos al mismo tiempo. En ambas ocurre que el núcleo tiene divisiones consecutivas. ¿Ok? El núcleo tiene divisiones consecutivas, tiene varias divisiones el núcleo. Así que un núcleo que se divide en varios núcleos. ¿Ok? Tiene varias divisiones sucesivas. Y después un poco de citoplasma rodea a cada uno de esos núcleos. Y en la esporulación se rompe la célula madre y las pequeñas esporas se liberan. Mientras que en la pluripartición todo el citoplasma se divide y rodea los pequeños núcleos y luego se divide. ¿Ok? Esa es la diferencia entre esporulación y pluripartición. Que en esporulación cada núcleo es rodeado por un poco de citoplasma, después se rompe la célula madre y se liberan las esporas. En la pluripartición no se rompe la célula madre, sino que más bien cada núcleo es rodeado por una parte de citoplasma y todas después tienen el mismo tamaño y luego se dividen. ¿Ok? Aquí no se rompe la célula, aquí se divide todo el citoplasma en partes iguales y luego se desprende. Y acá se forman esporas. La esporulación es común en bacterias, en hongos, en algas, en helechos. Y la pluripartición en plasmodium. Esos son un tipo de reproducción asexual que se llama por amitosis. Tenemos una reproducción asexual más que se llama partenogénesis. La partenogénesis es algo bastante curioso. Consiste en la segmentación del óvulo sin fecundar. Es decir, el óvulo no entra en relación, no entra en contacto con un espermatozoide, no hay una fecundación como tal, sino que el óvulo comienza a dividirse como si hubiera sido fecundado, comienza a dividirse, pero por factores ambientales. Pueden ser químicos, pueden ser descargas eléctricas, etc. El óvulo, de pronto, por un factor ambiental, como una descarga eléctrica, se pone en marcha, como si se hubiera fecundado, se comienza a dividir, etc., hasta crear un individuo, un organismo. Eso se llama partenogénesis. Cuando el óvulo no necesita fecundarse y por factores ambientales, como descargas eléctricas, se pone en movimiento, se comienza a dividir. Y por último, para cerrar este tema, los aspectos generales de la reproducción sexual. Que la reproducción sexual, recuerda que la definimos en que es una modalidad donde es necesario el intercambio de material genético entre los progenitores. Esa es la diferencia. En la reproducción sexual hay un intercambio de material genético entre los progenitores. Es decir, tenemos un óvulo con sus 23 cromosomas que va a ser fecundado por un espermatozoide con sus 23 cromosomas. Después de la fecundación se recuperan los 46 cromosomas característicos al menos de la especie humana. El óvulo y el espermatozoide forman una célula diploide normal de 46 cromosomas. La reproducción sexual propicia la variabilidad genética por el intercambio de genes durante la meiosis, como ya vimos en la profase 1, y durante la fecundación, que se combinan cromosomas de diferentes progenitores, de diferentes personas. ¿Okay? Hay una variabilidad genética. Las etapas de la reproducción sexual las podemos dividir en tres. La gametogénesis, que gametogénesis es formación de gametos masculinos y femeninos, espermatozoides y óvulos mediante la meiosis. Luego tenemos la fecundación, que es la fusión del gameto masculino, el espermatozoide, con el óvulo para formar una célula diploide, 46 cromosomas, que se llama cigoto, obteniendo así los 46 cromosomas característicos de la especie. En el caso de la especie humana, aportan 23 y 23 para formar los 46 que ya sabemos. Y la etapa 3 es el desarrollo embrionario,
Es decir, el proceso que va desde que el cigoto es formado por la fecundación hasta la formación del nuevo organismo por por sucesivas divisiones mitóticas, hasta la forma definitiva según, según la especie. ¿De acuerdo? Y bueno, ahí termina el tema de reproducción sexual entonces.